Bienvenido, señor Procurador General de la Nación, aquí al Valle del Cauca. Registramos con suma complacencia que su señoría se encuentre entre los vallecaucanos. Usted que se ha distinguido por ser una persona vertical, objetiva, ante todo respetuoso y defensor del Estado Social de Derecho, del imperio de la ley, el orden y la autoridad, y sobre todo como procurador del bien común. Bienvenido, procurador, a este informativo Valle al Día. Le agradezco mucho, gobernador, por esta afectuosa acogida que he tenido por los vallecaucanos. Ha sido una presencia institucional que muy seguramente va a redundar en beneficio de la presencia que el Ministerio Público hace en orden a la defensa de los derechos humanos, del ordenamiento jurídico y del interés general. Señor Procurador, hay un promedio de inseguridad ciudadana en el país. ¿Es percepción o es realidad? Mire, si uno se pone a analizar con juicio la información estadística oficial que uno puede consultar en la página web del Ministerio de Defensa, pero también en la información de las entidades encargadas de medir la opinión pública, pues uno encuentra que flagelos como el secuestro, como la extorsión, como los delitos sexuales, como los robos a apartamentos, a personas naturales, a entidades comerciales, se han incrementado sustancialmente. Pienso que debemos aceptar una realidad para lograr construir políticas públicas que logren neutralizar ello. Y esa realidad es que el delito cada vez más se consolida, asienta sus reales y amenaza al ciudadano. El ciudadano tiene miedo de los delincuentes, tiene miedo de mandar al hijo al supermercado a comprar el pan y la leche, tiene miedo cuando va a cualquier acto social, tiene miedo que lo asalten en su casa. Ello es una realidad y esa realidad la debemos reconocer para a partir de allí las autoridades concernidas en las políticas públicas diseñarlas con eficacia. Eso es lo que los ciudadanos esperan. Es decir, es aceptar que no solamente es una percepción ciudadana, sino una realidad que hay que afrontar. Debemos afrontarla con la suficiente tranquilidad, dijéramos republicana, pero con la suficiente responsabilidad institucional para afrontarlo. Yo creo que la sociedad está dispuesta, está deseosa a que hayan políticas públicas que logren defender eficazmente sus derechos. Esta mañana en la conferencia que con gran atención el auditorio, los servidores públicos, procuradores, personeros, acompañamos con de verdad su sabia orientación magistral. Hay una frase que me gustó y que de pronto uno quiere como aterrizar a la realidad. La seguridad es la paz. Así es, así como la paz es fruto de la justicia existe para que haya seguridad. Y la seguridad es el requisito indispensable para ejercer los derechos. Hay una estrecha relación entre justicia, paz y seguridad. Todos queremos que haya paz para poder ejercer tranquilamente y seguramente los derechos que tenemos, el derecho a la vida, a la propiedad, el derecho de locomoción, sin los cuales es imposible como diría Aristóteles, una vida buena del hombre en sociedad. Precisamente Cicerón nos dejó una máxima y es: seamos esclavos de las leyes para ser libres. Y eso tiene mucha relación con esto que estamos hablando. La vigencia del ordenamiento jurídico es el requisito para la convivencia social. Bueno, la Procuraduría
General de Nación cumple un instituto que ha creado 20 años, el instituto precisamente que es una escuela de formación para servidores públicos. Hablemos un poco de eso. Mire, el Ministerio Público tiene un instituto que se llama el Instituto del Ministerio Público. Instituto de Estudios del Ministerio Público, que hoy está cumpliendo, en estos días está cumpliendo 20 años. Es nuestra universidad, es nuestra editorial, porque hay más de 300 títulos, de 300 publicaciones sobre temas de un gran interés, temas que van desde la protección de los derechos humanos, desde la vigencia de ellos, desde la efectividad de ellos, hasta temas tales como el cooperativismo o la valorización. Son temas de mucho interés, es una real editorial de la cual, dijéramos, es un esfuerzo intelectual en orden a la cualificación de los funcionarios públicos. Pero a la vez, dije, es una universidad para los funcionarios públicos, para la cualificación de los funcionarios públicos, seminarios sobre contratación pública, seminarios sobre las modificaciones legislativas que se presentan en materias procesales, seminarios sobre gerencia pública, seminarios sobre derecho disciplinario, seminarios de las más disímiles sobre el conocimiento de la administración. Y recorremos todo el país y celebramos convenios con universidades, celebramos convenios con las diferentes entidades académicas con un propósito: la calificación, la cualificación, la preparación de los funcionarios públicos, porque realmente el funcionario público no puede llegar a aprender a un cargo como alcalde, como gobernador, como concejal, como diputado. Es menester conocer la normatividad, conocer la administración pública para lograr ser eficiente y eficaz y para lograr que las políticas públicas cumplan su cometido. A través de este instituto de estudios del Ministerio Público, se puede de pronto persuadir un poco más a la rama judicial de, digamos, de la responsabilidad tan grande de aplicar la justicia, de que la justicia sea más pronta, que la justicia sea más justa, hablando de la justicia, que sea justa, porque a veces pues se escuchan siempre ruidos de que a veces la justicia, jueces, fiscales son permeados. Mire, si hay uno de los grandes temas que pesan mucho en la crisis de la justicia, en la crisis de credibilidad de la justicia, es el acceso a la administración de justicia. Porque si hay algo que el ciudadano quiere es que sea pronta y cumplida la justicia, que las controversias planteadas en materia civil, laboral, administrativo, comercial sean resueltas prontamente, que las investigaciones y sanciones contra los responsables de delitos, contra la propiedad o contra la libertad o contra la integridad, sean prontamente conocidas. Pero si hay una justicia que es morosa, eso genera no solamente incredulidad, eso genera desconfianza y eso genera en últimas que incursionen los ciudadanos en la justicia privada. Eso genera que se desborde la institucionalidad judicial para buscar soluciones ajenas a ordenamiento jurídico y de verdadera incivilidad o barbarismo, como estamos viendo los linchamientos. Decía el general Guatibonza, el comandante de la policía en Bogotá, o yo no sé qué cargo tiene la policía, o creo que es inspector, ocupa un alto cargo en la policía, decía que en lo que va corrido el presente año, la policía ha tenido conocimiento de más de 600 casos de linchamiento frente a delincuentes. Impresionante. ¿Eso qué es la alerta que nos conmueve y qué es la alerta que nos preocupa? Que el ciudadano hace eso porque no cree en la institucionalidad, que el ciudadano hace eso porque no cree que a ese delincuente lo vayan a investigar, a juzgar y a condenar. Entonces toma la justicia por su propia mano,
lo cual es gravísimo, pero me perdona la repetición, gravísimo, gravísimo, gravísimo. Sí, la verdad es que siempre por historia dijimos en la academia que el imperio de la ley, el orden y la autoridad deben de ser inmaculados. Yo creo que los colombianos tienen una gran admiración por sus directrices, por sus luces, porque usted ante todo, su señoría, ha sido muy claro, muy correcto. Usted tiene una línea, una luz, por donde le ha marcado un derrotero al pueblo colombiano. Yo creo que usted va a tener una historia en Colombia sobre el Estado social de derecho, cómo se enmarca como servidores, como procuradores del bien común. Álvaro Gómez, hace muchísimos años, dictaba una cátedra en la Universidad Sergio Arboleda, en Bogotá. Él hablaba del régimen, que todos éramos esclavos del régimen. Entonces, si estamos hablando de la justicia, hay un régimen, y pues el régimen también del Estado. ¿Cómo hacemos? ¿Qué habría que hacer para que el régimen sea más creíble? Mire, si hay algo que pesa mucho en la falta de confianza del ciudadano en sus instituciones, es precisamente por la ineficiencia de ella. Hay dos cosas que generan falta de credibilidad en las instituciones. Hay muchas, pero las que más pesan, creo yo. Una es la corrupción y otra es la ineficacia administrativa. Si uno observa la información que nos dan estas empresas que miden la opinión pública, que aparecen bimensualmente en materia de institucionalidad, todas las instituciones públicas, excepto el ejército y la policía, pero todas las demás, las que juzgan, las que administran, las que legislan y las que controlan, incluso los organismos de control, tenemos unas altísimas dosis de incredulidad, de desfavorabilidad. ¿Por qué? Por lo que le estoy diciendo, por la ineficacia, por la ineficiencia, por la corrupción. Si nosotros no logramos lavarle la cara a la institucionalidad, si nosotros no logramos hacer una reingeniería en las instituciones, pero más que en las instituciones, en la responsabilidad de los hombres públicos, donde haya la primacía en sus decisiones del interés general frente al interés particular, corremos el riesgo del desbordamiento, que estas instituciones sean desbordadas por la opinión pública al no creer en ellas, al no tener confianza, al generar, dijéramos, altos índices de incredulidad en sus decisiones, al percibir que hay intereses diferentes a los intereses institucionales, a los intereses que están consignados en la Constitución. El interés que debe tener todo funcionario público en cualquier decisión es el bien común, no se admite otro género de intereses. Entonces, ¿cómo generar, usted dice, cómo generar nuevamente credibilidad? ¿Cómo generar nuevamente confianza? Nos toca enfrentar en serio la corrupción y es un reto precisamente lograr la eficiencia de la administración pública, pero para ello se requiere no solamente la ley, sino se requiere igualmente un restablecimiento, una restauración de unos valores y de unos principios que fueron la savia de nuestra sociedad durante muchos años. Si no volvemos a restablecer los principios y los valores que construyeron nuestra nacionalidad. Hay un hecho sociológico que no es religioso para que no se vaya a confundir. Los principios y los valores cristianos que estaban ensartados en la cultura y que eran la savia de la institucionalidad. Solamente con la ley no haremos nada. Solamente con pensar que con la conectividad es suficiente para hacer más cumplida el ejercicio institucional. Esto es mucho más de fondo. Nosotros hay un ingrediente, unos dos ingredientes que no pueden olvidarse en el diseño, dijéramos, de las políticas
institucionales. Es necesario que todas las políticas públicas se diseñen en perspectiva de familia. Eso no es una afirmación mía. David Cameron lo decía, el primer ministro inglés. Es necesario construir las políticas públicas en perspectiva de familia, porque es allí donde se transmiten los valores, los principios, las creencias, las tradiciones, genera la confianza, el sentido del deber, del derecho, donde se crea el capital humano, donde se generan no solamente donde conocemos las tradiciones cívicas, donde se genera, se transmite, incluso hasta se forma en aspectos que determinan e inciden necesariamente en las conductas de los hombres en la sociedad. Si no tenemos buenos ciudadanos, no aspiremos a tener buenos funcionarios. Si no tenemos buenos hombres, no aspiramos a tener buenos funcionarios. Si no tenemos buenos ciudadanos, no tenemos buenos funcionarios. Si no tenemos familia, que es el escenario natural donde se transmiten los principios y los valores, no vamos a tener buenos ciudadanos. Y al no tener buenos ciudadanos, no tendremos buenos estadistas o buenos dirigentes en la empresa privada. Esos valores eran la savia que le daba, que generaba compromisos y confianza y respetabilidad. De esa primera célula primogénita de la sociedad. Claro, que es lo que dice la Constitución en el artículo 5º, la familia es el fundamento de la sociedad, la célula vital. Debemos devolver, ¿no?, a la cátedra o a la clase, a la educación me acuerdo que de la educación religiosa, claro, de la moral, claro, de la ética, de todos esos valores. Bueno, señor procurador, hay un tema que a mí me preocupa como gobernador y se lo voy a decir. La provincia, nosotros, como somos una república unitaria, por ejemplo, el puerto de Buenaventura es el puerto más importante del país y el corredor vial más importante de Colombia es Buenaventura-Bogotá. En los últimos 4 años, Buenaventura le dio a la nación más de 17 billones y medio en recursos frescos a la DIAN, porque un buque con 2.000 contenedores no bajan un solo contenedor si no pagan primero a la DIAN. Y en el último año le entregó a la nación en el 2014 5 billones. Sin embargo, aún estamos a la espera de los 400 millones de dólares, que son menos de 1 billón que el señor presidente de la República le prometió al litoral pacífico. Pero ese es un punto. El Valle del Cauca, en términos generales, en los últimos 4 años, incluido Buenaventura, le tributó a la nación 42.9 billones. Pero solo recibió en estos 4 años 16.885 billones. No llegó a los 27 que era la promesa presidencial, o no, ni siquiera de promesa presidencial, sino del Plan Nacional de Inversiones. A Bogotá se le asignó para ese periodo, yo no era gobernador, en el 2011, 87 billones, o sea, el doble de Antioquia, Antioquia 43.5, a Cundinamarca 38.8, a Santander 29 y al Valle 27. Y de los 27 llegaron a solamente 16.885 que invierte la nación. O sea que de los recursos, en los impuestos que pagó el Valle a Bogotá, allá se quedaron 26.1 billón, más de 26 billones. De tal manera que a mí me parece que hace falta una justicia distributiva de los recursos. Ni siquiera es que al Valle le devuelvan, pues, por lo menos el 60% de los impuestos que paga. Yo escuché esta mañana al personero que decía, los gobernadores y los alcaldes deben de unirse para buscar un equilibrio
donde el centralismo no sea tan voraz, porque es que el centralismo es exagerado. Sí, usted en ese, dijéramos, análisis y en la intervención que hizo el señor Personero en la mañana de hoy, que hizo un juicioso análisis del tema, refirió precisamente varias de las ideas que usted está comentando. Creo que eso se resume en un aspecto que debe discutirse con mucha serenidad y con mucha seriedad a la luz de las cifras y de los porcentajes. Estamos en un proceso ya hace varios años de recentralización. Quien está, dijéramos, amenazada es el proceso de descentralización, con unos aspectos muy puntuales. Con mucha frecuencia vemos que se le imponen o se les trasladan competencias a las entidades territoriales, pero no se le trasladan los recursos. Es correcto. Y eso es una queja frecuente que Por ejemplo, uno oye. el tema de la ley de víctimas. Claro, me iba a referir a eso. Exactamente, es un ejemplo típico en el cual se genera una política, se crean unas instituciones, se distribuyen unas competencias y en este caso específico no se trasladan recursos para cumplir eficazmente esas competencias, con el desgaste que eso implica para la institucionalidad, porque el ciudadano esto no lo entiende. Sabe que allá hay unas competencias, hay una autoridad que no cumple con sus funciones. Y se dice además que la paz en el posconflicto va a ser la paz desde las regiones. Y si las regiones no tenemos los recursos para hacer un verdadero desarrollo social en el posconflicto, pues obviamente va a ser muy complejo el desarrollo de la paz. Finalmente, señor Procurador, la paz no solamente es ausencia de guerra. La paz es ese conjunto de condiciones que le permiten a los seres humanos vivir dignamente, sin angustias ni temores. Y una de esas angustias es la seguridad. Una de esas angustias es poder tener lo que decía Benito Juárez, gran pensador y mexicano: el respeto al derecho ajeno es la paz, y donde termina mi derecho, comienza el derecho de los demás. Estoy haciendo esta reflexión porque su señoría ha sido muy claro ante la opinión pública, ante la opinión nacional, sobre el proceso de paz. Lo que usted dice es cierto. Todos los colombianos queremos la paz. Todos la queremos. Todos deseamos que este proceso de paz tenga exitoso. Todos anhelamos que así lo sea, porque no hay colombiano que en estos 50 años no haya sido víctima de alguna afectación a sus derechos, ofrendando su vida, o la de los suyos, o su sangre, o su libertad, o sus propiedades. Por tanto, todos queremos la paz, pero desde luego hay límites, hay líneas rojas que no se pueden desconocer. La FARC debe renunciar a pretender la impunidad absoluta que está exigiendo. La paz debe ser con justicia. ¿Y la justicia qué quiere decir, para concretar más? Penas privativas efectivas de la libertad frente a los responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad. Si no se cumplen esos mínimos internacionales, si no se cumplen esos estándares internacionales, la paz no es sostenible. Eso no vincula ni a los gobiernos futuros, ni a los jueces nacionales, ni a los jueces internacionales, que podrán inaplicar una paz firmada con esas dosis de impunidad que hoy son inadmisibles en el mundo contemporáneo. Pero también la entrega total y absoluta de las armas y la desmovilización integral. La FARC no puede pretender mantener estructuras armadas en ningún lugar del país. No deben mantener ni siquiera un alfiler. Los colombianos los recibiremos jubilosos en la medida que paguen penas privativas por esos graves delitos, que entreguen materialmente las armas, ¿sí? Y que haya una reparación
de verdad de las víctimas, que lo prioritario sean los derechos de las víctimas. Pero lo que causa mucha preocupación, por ejemplo, es lo que se conoció la semana pasada como la Comisión de la Verdad, donde se diseña una Comisión de la Verdad de acuerdo a las aspiraciones de la FARC, donde se pretende más exculpar a la FARC y extender la culpa al Estado y a la sociedad. Eso no, dijéramos, legitima ningún proceso, sino todo lo contrario, le hace perder confianza en la ciudadanía. Y esas son las grandes dosis de desconfianza que tiene este proceso, precisamente porque la opinión pública observa que si frente a ellos el gobierno ha cedido y cedido y cedido y no ha obtenido de la FARC ninguna concesión, ninguna voluntad de paz se ve en la actitud de la FARC. Bueno, finalmente ya para terminar esta entrevista, señor Procurador General, gracias por su generosidad, veo desde mi punto de vista, después de haber sido congresista por 12 años, que de pronto al referéndum del acuerdo que se haga en La Habana, ¿se debe venir una constituyente, digamos, para implementar esos acuerdos? Mire, yo soy muy, dijéramos... A pesar de que el presidente Santos ha dicho no constituyente. Mire, yo tengo muchas preocupaciones sobre esos temas. Primero, una constituyente en estos momentos sería una gran imprudencia. Pero el presidente reiteradamente ha dicho que no a la constituyente. Pero lo que pasa es que ha dicho reiteradamente que no hay muchas cosas que se han dado. Por ejemplo, que el marco jurídico dentro del cual se desarrollaría el proceso de paz sería el marco jurídico para la paz. Y cada vez se dan más muestras de que no se va a acatar el marco jurídico para la paz. Ayer o antier lo decía algún ministro del gobierno, que el marco jurídico ya había quedado corto, era inadecuado. Después hemos oído decir a Humberto de la Calle que habría que abrir la discusión o reabrir la discusión sobre los delitos políticos. Y para reabrirla tiene que desconocer el marco jurídico para la paz. Y se han, dijéramos, reiterado muchas cosas que después han terminado cediendo. Entonces yo lo creo inadecuado, lo creo inoportuno, pero tengo mis dudas porque yo he visto y estoy observando algunos pasos que el gobierno está dando en ese sentido. Hay funcionarios muy importantes del gobierno, varios ministros han aseverado que ello sería una salida, dijéramos, inevitable para lograr concretar muchos aspectos del proceso de paz. Señor Procurador, muchísimas gracias por esta oportunidad que tiene con los vallecaucanos de estar entre nosotros y por favor, lo que usted considere que debe decirle a todo el litoral pacífico, porque este programa lo ven en 4 departamentos, Chocó, Valle, Cauca y Nariño. No, simplemente lo que usted quiere decir. Manifestar mi agrado por estar en el Valle del Cauca, por estar en Cali. Creo que es necesario que dentro de los roles que tiene la Procuraduría exista una colaboración armónica, una necesaria articulación para lograr que las políticas públicas de las diferentes entidades territoriales cumplan con los propósitos y logren concretarse la eficiencia y la eficacia de los derechos sociales, económicos y culturales de los vallecaucanos. Muchas gracias, señor Procurador, muy amable, estamos agradecidos, enaltecidos y honrados que nos haya permitido compartir estos bonitos con este programa Valle el Día, donde permanentemente le rendimos cuentas a los vallecaucanos. Muchas gracias.
Vallecaucanas, vallecaucanos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa.